Tiempos de fe. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano, agradecido del Señor por la nueva oportunidad que nos brinda de poder estar con todos ustedes y que ustedes también estén con nosotros compartiendo este tiempo de fe, un tiempo que ha sido preparado de antemano para bendecir su vida. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes y que tengamos un buen tiempo. Esperamos que sea de gran bendición y de gran ayuda a su crecimiento espiritual. Así que inmediatamente quiero comenzar con el tema de hoy. Vamos a hablar de un tema interesante, un tema que para mi entender ha sido mal interpretado, ha sido mal visto, y es el tema que le hemos denominado la prioridad de ministrar al Señor. La prioridad de ministrar al Señor. Así que le invito a que nos dé este tiempo, aparte este tiempo para que pueda escucharnos y que pueda usted ser bendecido, ser bendecida con estas palabras que vamos a tratar de comunicar hoy. Esperamos que el Eterno nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, que las palabras que vayamos a usar sean digeribles, entendibles fácilmente. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Mire, la frase ministrar al Señor, ministrar delante del Señor también, servirle al Señor, que es también análogo a ministrar o ministrar a mí, como dice en algunas citas bíblicas que vamos a leer ahora a continuación, son usadas 32 veces en la Biblia. Ministrar al Señor, ministrar delante del Señor, ministrarme a mí, servirme a mí. Estas frases, este tipo de frases se utiliza 32 veces en las Escrituras. Las Escrituras están repletas de expresiones múltiples y variadas de lo que podría constituir este concepto que yo quiero hoy comunicar, este principio que se llama ministrar al Señor. Algunos de los principales versículos del Antiguo Testamento, por ejemplo, que nos refiere a este tipo de ideas, está en el libro primero de Deuteronomio 10:8. Mire qué dice. Voy a leer dos versiones para que pueda tener un énfasis, porque quiero enfatizar algo aquí. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese, dice, delante de Jehová para ministrarle y para bendecir su nombre. Escuche muy bien, hasta hoy. Hay otra versión que dice, en aquel tiempo Jehová separó. Aquí en lugar de decir apartó, como dice la otra versión, aquí dice separó de la tribu Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que esté, dice, para estar delante de Jehová, para servirle. Puede notar aquí que la palabra servir es la misma palabra de ministrar. Y dice luego para bendecir su nombre hasta hoy. De igual manera, el libro de Primera de Crónicas 16:4 nos dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Hay otra versión, hay otra cita interesante que refiere a este tipo de ideas también. Es el libro de Ezequiel 44:15-16, que dice lo siguiente. Mire qué dice. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar, dice, ante mí. Note aquí las frases, dice ministrar ante mí, y luego dice, y delante de mí entrarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová de los ejércitos. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. ¿Vio? De igual manera, esta palabra es intercambiable con ministrar al Señor. Y guardarán mis ordenanzas. En otras palabras, ¿qué estamos tratando nosotros de decir al oír estas escrituras? Mire, ministrar para Dios. Y es aquí donde está la disyuntiva en muchos creyentes que consideran que ministrar para Dios es más importante que ministrar a Dios. Lo voy a tratar de repetir. Mire, ministrar para Dios es secundario a ministrar a Dios. Quizás usted parece que estoy usando como un juego de palabras aquí, pero el ministrar al Señor es el fundamento, en otras palabras,
de todo el servicio a Dios, de todos los ministerios. Todo el que le sirve a Dios en cualquier posición en la asamblea, en su iglesia, debe entender que es más importante ministrar a Dios que ministrar para Dios. Mucha gente ha cambiado, por así decirlo, esta prioridad, este orden que Dios establece en su palabra. Por tanto, ministrar para Dios, en otras palabras, es neurálgico, es relevante solo cuando usted ministra al Señor, cuando usted le ha dado debida prioridad a ministrar a Dios primeramente. Cuando usted coloca a Dios y lo ministra en su vida, entonces su ministrar para Él es eficiente. Mire qué dice también, para que podamos seguir este orden de ideas y poder nosotros seguir elaborando lo que queremos ministrar en el día de hoy, enseñar a usted. Es lo que dice Segunda de Crónicas 29:11. Mire, Segunda de Crónicas dice: hijos míos, no se engañen, no sean negligentes ahora, en otras palabras, no se engañen, ya que hay una tendencia humana de que el hombre se engaña a sí mismo. Es el peor engaño, dicen los especialistas. Engañarse a sí mismo es el peor engaño. Por eso aquí dice: hijos míos, no se engañen, porque Jehová te ha escogido. Escuche las palabras puntuales que utiliza este libro de Crónicas. El Señor, Jehová, te ha escogido para estar delante de Él, para servirle, o sea, para ministrarle y para ser sus ministros y quemar incienso. Ahora bien, tenga en cuenta que este versículo, que los sacerdotes estaban primero dice para ministrarle a Él y en segundo lugar para ser sus ministros. Mucha gente ha pensado que ser ministro es más importante. Han colocado el título, han colocado, qué sé yo, el estatus por encima de vivir una vida de ministración al Señor. El ministrar al Señor es de mayor prioridad, mi amado, en nuestros ministerios. Todo ministerio que quiera ser poderoso, todo ministerio que quiera crecer, toda congregación local que quiere crecer en todo sentido, necesita enfocarse en la prioridad, que es ministrarle a Dios. Para eso fuimos llamados. O uno de los elementos o uno de los principios a los cuales fuimos llamados es ministrar a Dios. Hay otros más, pero hoy yo quiero enfocarme principalmente en ministrar al Señor. Es interesante observar aquí en estos versos el énfasis que la Biblia hace al concepto de apartado, al concepto de designado, asignado. Los sacerdotes eran probablemente las personas más ocupadas en todo Israel. Sin embargo, todos sus otros deberes iban a ser secundarios a este principio de ministrar al Señor, de acercarse, de estar posicionados en el lugar que Dios lo colocó, dice, delante de Él para ministrarle a Él. Todas nuestras responsabilidades, todo lo que nosotros íbamos a hacer para Dios, en otras palabras, o todo lo que los levitas iban a hacer en su servicio al Creador, primero priorizaba esta función esencial, fundamental, que era ministrar al Señor. Ten en cuenta aquí la razón de la separación. Aquí hay una razón por la cual Dios separa al ser humano. Es el concepto de santificación. Es el concepto de ser un santo delante de Dios. Es por eso que dice Deuteronomio 18, que leímos anteriormente, dice el Señor, dice, apartó. El Señor separó, dice otra versión. Dice, para ministrarle, como dice otra versión, servirle. Note detenidamente las implicaciones de estos versos que acabamos de leer. Notemos primero lo que dice Deuteronomio 18. Lo primero que dice es que él separó a los levitas para llevar el arca del pacto. ¿Qué significa esto? Primero, tiene una connotación de cargar su presencia. Nosotros fuimos llamados a cargar su presencia. Nosotros fuimos llamados aquí para ser sus mayordomos para su gloria. Luego dice estar delante del Señor, dice. Este mismo verso dice de estar delante del Señor. Estar significa tener vigilancia, tener respeto, tener atención, tener reverencia ante el Señor.
Y luego dice bendecir su nombre. ¿Cómo este verso tan perfecto nos da la idea de todo el ejercicio de la prioridad que un creyente debe tener? Y luego dice bendecir su nombre. Bendecir es la palabra hebrea barak, que significa saludar, significa arrodillarse, proclamar, anunciar, hacer conocido que el Señor es bendito. Notamos también lo que dice Primera de Crónicas 16:4. Note el énfasis en celebrar, o también como dice la otra versión, la King James dice celebrar. Celebrar lo llama recordar. Recordar es la palabra hebrea sakar, que significa poner a recordar, causar ser recordado. Significa pensar, significa mencionar. Luego dice agradecer al Señor. Óigame bien las palabras puntuales que está utilizando estos versos. ¿Qué significa agradecer al Señor? Ese Señor es reconocerle a Él. Es tener gratitud total hacia el Señor. Y luego dice alabar o loar al Señor. Este tiene la connotación o la implicación de exaltación. De igual manera, el libro de Ezequiel 44, 15-16 que leímos, enfatiza el acercarse a Dios. Esto implica intimidad. Esto implica cercanía. Una decisión de acercarse al Creador. Luego dice ofrecer la grosura y la sangre. Esto es una implicación de hacer sacrificios espirituales. Y por último dice, cuidarán mis ordenanzas. Tiene que ver con custodiar, ser mayordomos. Tiene una implicación de obediencia a la ejecución de la voluntad expresa del Creador. Es por eso que hay mucha gente que ha, por así decirlo, si me ha oído el énfasis que he querido hacer hoy. Una cosa es ministrar para Dios y una cosa es ministrarle a Él. Hay un énfasis diferente aquí. Hay una prioridad. Como dije, el ministrar para Él es secundario a ministrarle a Él. De manera que mucha gente ha pensado que en el concepto, en los términos de alabanza, en los términos de adoración, tiene mucho que ver con servir a los propósitos de Dios en un contexto dado que tiene que ver con la simple liberación de declaraciones de elogio al Señor. Esto es una, que aunque tiene algo de verdad, no tiene la totalidad de lo que Dios quiere decir, mientras que la incorporación en este contexto de alabanza, de adoración, se expresan conceptos de apreciación, de admiración. Esto tiene objetivos mucho más profundos. Alabar y adorar a Dios tiene sentido más profundo. Mucha gente piensa que Dios es deficiente de cómo Dios se siente a sí mismo y por eso uno tiene que alabarlo y por eso uno tiene que adorarle. Dios no necesita que sus hijos constantemente le digan que Él es bueno y que Él es grande. Por tanto, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene un objetivo mayor y más sustancial. Y es por eso que a mí me gustaría examinar ahora más detenidamente este mismo principio ahora en el Nuevo Testamento. Así que yo quiero leer lo que dice el Nuevo Testamento en algunos lugares para poder nosotros luego tratar de aterrizar todo lo que nosotros queremos decir. Mateo 27. Note que dice Mateo 27, versos 54 al 56. Aquí está hablando Yeshua, está hablando Jesucristo. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, temieron en gran manera y dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, escuchen muy bien lo que dice, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Y ahí dice la palabra que yo quiero que usted note. Dice que habían seguido a Jesús de Galilea. Oye, lo habían seguido para servirle. La palabra griega utilizada aquí es la palabra diaconeo. Yo voy a definir esta palabra en breve, pero dice, continúa diciendo y termina el verso 56 diciendo, entre ellas estaba ahí María Magdalena, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora bien,
La palabra utilizada para servirle, oye, le seguían. O sea, le seguían desde Galilea. Escúchame bien, era un seguimiento muy profundo para servirle. La palabra ahí es diaconeo. ¿Qué significa diaconeo? Bueno, implica servir, implica esperar a, tiene un énfasis aquí en el trabajo a realizar, escuche, y no en la relación entre amo y criado, entre amo y siervo. Eso dice el diccionario. La traducción literal, escuche muy bien, está interesante, la traducción literal aquí de diaconeo es cuidar de él. Entonces, en otras palabras, el verso está diciendo que ellas seguían a Jesús, lo seguían desde Galilea para cuidar de él. Es por eso que Marcos 15:41 dice que estas mujeres solían seguir a Jesús y le servían. Aquí el seguimiento, mis amados, no es solo la implicación de la adhesión a sus enseñanzas y principios. Ojo aquí, esto es importante. Sino que también enfatiza una progresión, enfatiza un movimiento constante. Y como Jesús migraba, ya usted sabe, era un rabino del primer siglo, era un rabino itinerante que iba de lugar en lugar para ejecutar la voluntad de Dios. Por esa razón, entonces, como él era un rabino que migraba de lugar en lugar enseñando la voluntad de Dios, ellas le seguían y le cuidaban. Aquel cuidar tiene que ver con sus necesidades. Aquel cuidar tiene que ver con lo que él rápidamente necesitaba, de comida, vestido, abrigo, sus necesidades primarias. Esto es lo que está diciendo aquí, cuidar. Por tanto, el ministrar al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que el ministrar al Señor en este sentido, el cuidar de Él, debía facilitar y dar impulso a los propósitos de Dios en un contexto específico. En este caso, en la persona de Jesucristo. En este caso, en su ministerio, en su llamado. Estas mujeres se convirtieron en guardianes conjuntamente con Jesucristo de los propósitos de Dios. Él como el mensajero de Dios, el depositario de enviar la salvación, de dar el mensaje de redención. ¿Qué hicieron estas mujeres? Entendieron esto y lo cuidaron en ese propósito. Ellas estaban, en otras palabras, dando facilidad. Estaban tratando de dar impulso al mensaje, al llamado, a la asignación que Jesucristo tenía. Qué interesante es notar esto. Además, uno no puede efectivamente ministrar al Señor si no es un ferviente seguidor de Él. Es por esa razón que donde quiera que Él iba, ellas iban. Desde que salió de Galilea, mis amados, mis amadas, ellas le seguían. En ese trayecto Él fue adhiriendo más y más discípulos que le servían, que le seguían. Y especialmente, como dice este verso, estas mujeres. Seguirlo, en otras palabras, a Él implica, entre tantas cosas, mantener el paso de sus propósitos frescos, actuales, en el cuerpo del Mesías, en la iglesia y en el mundo. Y el estar día a día y al día en términos de su palabra procedente y los énfasis que les está levantando en este tiempo. Si usted se queda corto en este principio, en este entendimiento, su expresada alabanza y adoración estarán vacías de poder y estarán vacías de significado y estarán vacías del efecto que Dios está buscando. Mire otra palabra interesante que implica servir a Dios, que está registrada también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, 13:1-3. Hechos 13:1-3 dice: había entonces en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ahí dice el verso, la palabra que yo quiero recalcar aquí nuevamente. Estamos hablando de ministrar al Señor. Ministrar al Señor.
Ministrar al Señor, como dije, es prioritario. Está por encima de ministrar para Él. Mucha gente quiere un ministerio, mucha gente quiere una posición. Pero lo más importante es ministrarle a Él. Para eso fuimos llamados. Es por eso que dice el verso 2 aquí en Hechos 13, literalmente dice, ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. O sea, todo el que estaba en ese lugar estaba operando en este principio de ministrando al Señor. Y luego dice ayunando. Y en ese contexto, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra en lo que lo he llamado. Entonces, nos dice el texto, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Interesante aquí. Este verso es interesantísimo. La palabra ministrando, utilizada aquí, dice ministrando estos al Señor, es la palabra leutorgeo. Leutorgeo. Que implica ciertas cosas. Miren, note lo que dice. Cuando vamos al diccionario dice que leutorgeo significa suministrar a las oficinas públicas cubriendo su propio costo. Implica también prestar un servicio público para el Estado. Dice también el diccionario que tiene que ver con el cumplimiento de un oficio. Y también dice que tiene que ver con el desempeño funcional de una función, una especie de carácter representativo. De manera que el matiz específico en esta palabra, ministrando, se refleja más ampliamente en poner en relieve en la superficie el resultado concreto de la participación en el mismo. O sea, toda actividad, todo lo que usted haga para Dios debe tener un resultado esperado. Por eso es que el énfasis es el resultado concreto cuando usted participa. No participar por participar, sino que al participar usted pueda lograr un resultado concreto. Los líderes de la iglesia de Antioquía dice que estaban ministrando al Señor. Entonces aquí no hay duda de que podría haber sido también expresiones de agradecimiento, de alabanza, de adoración incorporada en esta expresión. Todo eso implica eso también. Ahora, el resultado de este proceso, de todo este ministrar a Dios, aquí hay un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que el Espíritu Santo se revela por medio de los profetas presentes y Pablo y Bernabé, quienes estaban ahí, fueron separados, fueron enviados, así para que usted entienda, a la misión o a su primera misión apostólica públicamente. Usted ve el resultado, que aquí hay un resultado específico de ministrarle. Este tiempo de ministrar al Señor tuvo importantes consecuencias, en otras palabras, y resultados. Todo lo que hagamos para Dios en cuanto a ministrarle a Él necesita concluirse con un resultado específico, en otras palabras. Necesitamos llegar a un resultado concreto en nuestra participación de ministrarle a Él. En este tiempo notamos, y en este punto, que el apostolado abraza la idea de la realización de un oficio como representantes del Mesías, de Cristo, en un escenario específico. Y eso es el carácter y el contenido de las expresiones de los dirigentes del ministerio de Antioquía, de ministrar al Señor ellos, a los que habían abrazado ya. Había un compromiso muy profundo para lograr los propósitos de Dios. Entonces el ministrarle a Dios llevaría a concluir, a establecer el resultado de ministrar al Señor. Para ellos eso no fue una gran sorpresa, porque ellos sabían cuál era la prioridad que ellos tenían. Se les dio llevar a cabo los propósitos de Dios en un contexto específico, en un contexto público. Se le dio personalmente los propósitos de Dios. No los propósitos de usted, no sus intereses, no sus búsquedas, no, los propósitos de Dios. Por esa razón,
llegó el llamado profético de enviarlos. Aquí hay un resultado específico, hubo un cumplimiento. En otras palabras, hubo un cumplimiento inmediato de su cooperación. Este tipo de experiencia que parece ser un grito lejano de lo que prevalece y predomina a lo que nosotros llamamos alabanza y adoración hoy en nuestras congregaciones. A lo que llamamos una alabanza y adoración efectiva. En la mayoría de las iglesias piensan que alabar a Dios y adorar a Dios son la panacea, sin llegar a una conclusión específica de los propósitos de Dios. Parece que hay una superficialidad. Parece que hay una falta de sustancia en el día de hoy. Y yo creo que es el resultado de la falta de compromiso, de dedicación, de sacrificio del corazón. Cuando uno le entrega a Dios todo y uno se entrega a Dios y a los propósitos de Dios que Dios tiene en la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un propósito, mis amados? Dios tiene un propósito. Por tanto, consecuencias significativas. Aquí notamos que hubo consecuencias significativas. Estas consecuencias significativas fueron vistas en los líderes de la iglesia de Antioquía. Aquellos que decían que tenían una relación de ministrar al Señor. Cuando usted se compromete, en otras palabras, a ministrar al Señor, en lugar o ponerlo de prioridad, en lugar de ministrar para Él, usted comenzará a conectarse al propósito divino. Tal vez parte de la razón de esto es la estatura aquí de los ministros que estaban aquí. Estas personas tenían una estatura muy alta. Ellos eran líderes, tenían funciones específicas del ministerio, identificables, tenían oficios, eran profetas y maestros. Esta iglesia de Antioquía era poderosísima. Ahí podría haber toda la expresión de todo lo que es el servicio a Dios, en los diferentes dones, en los diferentes llamados que Dios da. Esto apunta a la calidad de la madurez que debía estar presente en aquellos que servían en este nivel al Señor. Los niveles alarmantes de falta de madurez en el pueblo de Dios mire, inclusive esta bizarra. Esta es la razón principal por la cual muchos lugares, no puedo decir todo, muchos lugares, nuestra alabanza y nuestra adoración hoy día carecen de la clase de resultados relevantes que vemos en las Escrituras. Es por esa razón que aquí el énfasis específico, quiero que usted note esto, en Hechos 13:1, de la enseñanza y de las dimensiones proféticas son muy importantes. Aquí había una dimensión profética importante. Aquí había también una dimensión de enseñanza muy poderosa, donde hay enseñanza de la palabra de Dios centrada en Cristo, sentada en la revelación verdadera, y estos niveles de profecía, eso es una bomba, mi amado. Podría decirlo, habrá un boom. Habrá, usando una palabra de moda, un avivamiento. Será algo indetenible. Es por eso que es necesario volver a la enseñanza apostólica. Necesitamos establecer en nuestras congregaciones la enseñanza apostólica, la doctrina. Que la doctrina esté firmemente establecida en nuestras congregaciones, muy lejos de lo que vemos en la realidad de hoy día. Debe haber también una dinámica profética que tiene que estar presente. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer ahora, luego de oír todo esto, ¿por qué el ministrar al Señor ocupa un lugar estratégico en la prioridad de la iglesia, en la prioridad del pueblo de Dios y en la prioridad del reino de Dios? Bueno, esto tiene un énfasis importante en nuestras vidas, porque nosotros, todos nosotros, somos sacerdotes. Y como estamos diciendo, la función central de un sacerdote, en el Antiguo Testamento, no era ministrar para Dios, no era el estatus, la posición. No, que yo soy un sacerdote, yo soy descendiente de Leví, como mucha gente. No, yo soy profeta, yo soy apóstol,
Yo soy maestro. No, eso no es la prioridad. No es el nombre, no es el título la prioridad. La prioridad es ministrarle a Él. Esa era la función principal de un sacerdote. En el Nuevo Testamento enseña el principio del sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes operan en la función de un sacerdote. Si usted es un verdadero creyente, entonces usted es un sacerdote para Dios. Es lo que nos dice el libro de Revelación. Verso 1 al 5, verso 1 del 5 al 6 y también Primera de Pedro, también 2:5 y si no me equivoco el verso 9 también claramente establece esta verdad. Notemos lo que dice Revelación 1, 5, 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Yeshua, a Jesucristo, cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, la Biblia enseña que Él nos lavó con su sangre. Pero ¿nos lavó con su sangre solamente? No, la Biblia dice aquí que nos hizo también sacerdotes para Dios. ¿Usted ve lo que dice? Para Dios. Ser amado por Jesús y ser lavado por su sangre literalmente nos califica para entrar a ser sacerdotes de Dios. Esa gracia que hemos recibido nos catapulta, nos asigna un llamado, que es ser sacerdotes para Dios. Es por eso que nosotros creemos fervientemente en el sacerdocio de todos los creyentes. Note bien aquí el término sacerdote. No se limita al clero. No se limita al liderazgo. No se limita a los ministros designados en las congregaciones, a los puestos que tiene cada persona en la congregación. No. El concepto de sacerdote debe cambiar y debe ampliarse. Debe llevarse a la esencia original. Debe empezar a pensarse usted mismo como un sacerdote. Note que pertenecemos a una compañía de sacerdotes reales y de sacerdotes santos. Es por eso que Pedro capítulo 2 verso 5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo dice el verso 9 más adelante, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Los versos anteriores aíslan la función de mi sacerdocio, determina, nos da una idea clara. Revelación 1:5 nos informa que mi sacerdocio es para Dios. Para Dios. Es decir, que se tiene a Dios como el objetivo, el centro. Dios es el punto central, la causa primaria. Lo mismo Primera de Pedro nos enseña, tanto el verso 5 como el verso 9, que ofrecer sacrificios espirituales a Dios o mostrar o anunciar las alabanzas o las excelencias de Dios. Para eso fuimos llamados. La palabra proclamar es interesante. La palabra mostrar también es interesante. Determina indicar fuera, determina proclamar en el extranjero, determina publicar completamente. Significa indicar una proclamación completa, hacer plenamente. Es la palabra griega exángelo. Indica una proclamación completa, implica hacer plenamente. Esto incorpora primero la exhibición o la muestra de algo, es decir, ¿quién es usted? Muestra primero quién es usted y en segundo lugar, la proclamación verbal de algo. Primero la esencia, el ser y luego el hacer. ¿Lo notó? Primero el ser. ¿Quién es usted? Y luego lo que va a hacer. Primero su esencia y luego lo que usted dice. No al revés, ¿eh? Es por eso que yo siempre digo que cuando uno enseña algo,
siendo uno líder, siendo uno pastor, usted necesita estar viviendo lo que usted enseña. Usted no puede enseñar nada que usted no viva. Porque primero se muestra, se pone en exhibición quién es usted. Y luego usted proclama verbalmente todo lo que usted va a proclamar para el Señor. Lo que se proclama verbalmente debe entonces emanar de la realidad de quién yo soy. Lo que yo soy determina lo que hago y lo que digo. Es por eso que lo que usted hace y lo que usted dice demuestra quién es usted. Y me llama la atención el concepto de la palabra fruto en las Escrituras. Eso tiene que ver con el fruto. Eso fue lo que Jesús nos enseñó con fruto. La palabra fruto es una palabra interesantísima cuando usted profundiza en la etimología de esta palabra. Es la palabra hebrea pri. Las palabras hebreas son magistralmente establecidas, ya que son, por así decirlo, son conceptos que están como si fueran estratégicamente colocados yo le llamo un lenguaje de diseño, para que me entiendan. Están diseñadas de una manera perfecta para uno entender claramente lo que Dios dice. La palabra pri es una raíz secundaria de tres consonantes. La primera letra de la palabra pri es una pei. Todas las letras hebreas tienen un significado en sí misma cada una. La palabra pei significa boca. Boca. Por tanto, lo primero que implica el fruto es su boca. Es lo que dice, lo que declara, lo que enseña, lo que se compromete. La segunda letra interesante de esta palabra es la palabra yud, que simboliza la mano humana. Las manos en la cultura del libro, la Biblia, implican las acciones humanas. Lo segundo entonces que fruto implica, cuando yo lo entiendo etimológicamente por el significado de las letras hebreas, significa lo que yo hago. No solamente lo que digo, no solamente lo que me comprometo, no solamente lo que hablo, sino lo que hago. Lo que hago determina quién soy. Ahora bien, la tercera letra es lo que define esta palabra. Es la letra resh, que simboliza una cabeza. Qué interesante esto. Y esta palabra resh está en el medio de la palabra pei, de la letra pei y de la letra yud. El lenguaje hebreo está diseñado como si fuera un ser humano, un hombre. Es por eso que las dos primeras palabras que acabo de describir tienen que ver con el cuerpo de un hombre. Mientras que la palabra interior, que es la cabeza, es el símbolo de la cabeza que representa autoridad, representa señorío. Es el alma de esa palabra. Así está diseñada el hebreo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión de lo que significa fruto, como cuando Jesús dijo, por sus frutos lo conocerán. Estaba tratando de decir que lo que yo hablo, lo que digo, lo que me comprometo, mis acciones, mi proceder, tiene que ver con lo que manda adentro, con mi cabeza, con mi autoridad, con quién es mi jefe. ¿Y quién es su jefe, mi amado? Es Jesús. Es Dios. Por esa razón, lo primero que Dios quiere establecer en nuestras vidas es el ser. ¿Quién es usted? Lo primero que Dios define cuando crea al ser humano es quién Él es. Por eso dice que lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Porque Él les definió inmediatamente quién Él era antes de que el hombre pudiera hacer, decir, servir, ministrar a Dios, alabar a Dios y hacer cualquier cosa para Él. Yo creo que esto queda claro aquí. Nuestra proclamación debe estar avalada por quién soy. Uno no solamente puede operar con el título de sacerdote. Uno tiene que operar en la responsabilidad
del sacerdocio, que ahí es que radica el punto. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu responsabilidad? Antecede el título. Ah, no, yo soy pastor, yo soy profeta de Dios, yo soy apóstol. ¿Y la función? ¿Dónde está? Enséñame tu función y te diré si es cierto lo que me dices. El nuevo sacerdocio es descrito como santo, dice Pedro, como un sacerdocio puro. Lo santo destaca nuestra separación de una vida recta, de una vida moral, de una vida íntegra. Lo real implica nuestra posición gubernamental. Fuimos llamados a dominarnos primeramente nosotros mismos. Y en ese contexto, cuando yo me domino a mí mismo, puedo dominar cualquier cosa. Todo se rendirá a mis pies. A eso se refiere. Es una posición real, una posición gubernamental de autoridad y dominio, que comienza con mi autodominio, con mi autocontrol, mi autogobierno. Yo debo saber cuándo me acuesto, qué palabras digo, qué pienso, a qué me dedico, qué hago. Tengo que tener control, un orden establecido. Estos dos elementos deben caracterizar nuestra alabanza, deben caracterizar nuestra adoración, la pureza y el poder. Es lo mismo que cuando dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. Ahí no dice que la oración puede mucho. Ahí dice que la oración del justo. Por tanto, para que su oración tenga efectividad, tenga un resultado esperado en un contexto, cuando usted se envuelve en la oración, usted necesita saber, mi amado, que usted está delante de Dios correctamente. Que usted es un justo. Y que cuando usted levante sus manos santas para invocar el nombre del Señor, usted puede encontrar efectividad en lo que usted está orando. De manera que, mis amados, mire lo que dice el libro de Isaías 61:3. Dice, otorgar a los que lloran en Sión, se les dé esplendor en vez de ceniza. Dice, la ceniza de gozo en lugar de luto. Y aquí dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Entonces ellos serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. ¿Vio? Para que Él sea glorificado. Note aquí. Isaías 61:6 dice, pero tú serás llamado, ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Vendrán a llamar a los siervos de nuestro Dios. Isaías 61:11 también dice, porque como la hierba produce sus brotes y como el huerto hace las cosas sembradas en él a surgir, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza para saltar delante de todas las naciones. Tenga en cuenta que el Espíritu Santo nos dice aquí que proveerá un manto. La palabra es una prenda, ¿eh? La alabanza para aquellos que son débiles, o sea, los angustiados, en Sión, los cuales, esto es interesante, esto va a ser el efecto de los que conocen o los que se conocen como los sacerdotes del Señor. Cuando los sacerdotes cumplen la responsabilidad sacerdotal que Dios los llamó a hacer, la alabanza comenzará, como dice el texto, estos textos, a brotar en las naciones. La identificación correcta de cuál es mi prioridad, de ser un sacerdote para Dios, de ministrarle a Él por encima de ministrar para Él, comenzará que las naciones puedan reconocer al Creador. Esta alabanza va a declarar quién es Dios, va a declarar que Él ha hecho, dará de testimonio de su grandeza a los ojos de todas las naciones. Es como el verso que dice, que utilizamos frecuentemente en nuestras congregaciones, que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Cuando usted va a la frase original ahí, lo que dice el original hebreo, no dice así. Lo que dice es que Dios se entrona. El original dice que no se pase, sino que Dios se entrona con las alabanzas de su pueblo. ¿Por qué Dios se entrona en ese lugar cuando nosotros como una comunidad le ministramos? Porque una cosa es alabarle
y una cosa es ministrarle. Cuando se le ministra, Él se entrona. Y cuando Él se entrona en un lugar, hay resultados. Hay resultados poderosos. Eso es lo que dice ese verso. Entonces, la alabanza y la adoración deben ser efectivas, en otras palabras. Pero se entiende esto cuando nosotros entendemos la prioridad por la cual fuimos llamados, que es ministrarle a Él. Ahora bien, nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Esto es importante que usted lo entienda. Usted fue creado para la alabanza de su gloria, no para alabar. Esto quizás puede ser controversial para muchas personas, pero permítame yo tratar de explicar esto. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria, no para alabar. No estoy diciendo que usted no alabe a Dios. Usted debe alabar a Dios, reconocerle. Cuando usted vaya a su congregación local y haya el tiempo de alabanza al Señor, usted lo haga con todo su corazón. Usted entienda quién Él es y usted le alabe con toda su fuerza, con todo su cuerpo, con todo su ser, con toda su alma. Que usted se entregue en ese tiempo, quizás media hora, quizás una hora, dependiendo del lugar. Ahí usted se entrega como un sacrificio vivo al Señor. Eso hay que hacerlo. Eso es parte de la adoración. Ahora bien, lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y es el verso más mal utilizado que en toda la Escritura. Y permítame yo tratar de hacer entender todo esto, porque es lo que yo estoy tratando de comunicar en el día de hoy. A menudo se ha enseñado que fuimos creados para alabar a Dios. Eso lo he oído yo en muchos lugares. Y aunque nosotros debemos alabar a Dios, usted no fue creado para alabar a Dios simplemente. No. Esta visión por sí misma, por sí sola, es problemática. El mandato original del hombre es otra cosa. El mandato original se encuentra en Génesis 1, 26, 28, que dice así. Entonces dijo Dios, escuche muy bien para qué fue usted creado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y todo reptil, cosa que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, lo repite nuevamente, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo y les dijo, sean fecundos. Escuchen cuál es su llamado. Multiplíquense, llenen la tierra y sujútquenla y señoreen sobre ella. Señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, escúchame muy bien, la razón por haber citado la creación del hombre como exacta representación de Dios, hecho a su imagen y semejanza, en nombre de Dios, debe someter y dominar el planeta. Ese es el llamado que usted tiene. Se llama el mandato cultural del ser humano. El mandato al dominio. En otras palabras, el hombre había sido delegado en nombre de o por Dios de ser el representante de Dios en la tierra, de convertirse en el reflejo de su gloria, de ser su mayordomo, el administrador de los propósitos divinos. ¿Cómo? Como el Hijo de Dios, que es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es ser hijos de Dios. Cuando el hombre hace esto, cuando el hombre camina en el diseño que Dios le dio, cuando Dios camina en su propósito, este propósito bien definido que está aquí en Génesis 1, 26, 28, el hombre comienza entonces a traer gloria a Dios. Eso trae alabanza a Dios. Por tanto, lo hace como Dios y ejecuta sus propósitos en la tierra. La máxima expresión entonces, escúcheme muy bien por favor, de adoración, porque hay una diferencia entre adorar y alabar. Ahora estoy hablando de adoración. La máxima expresión de adoración es cuando se refleja adecuada y exactamente todo el que representa y facilite el hacer y la terminación de los propósitos de Dios en la tierra.
Es por eso que el libro de Revelación 4:11 nos dice: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y ahí viene el concepto que yo estoy tratando de comunicarle hoy a usted, y es porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted ve algo que dice esto detenidamente. Usted fue creado, usted fue hecho por una voluntad. Usted fue creado con propósito y para propósito. Lo mismo dice Isaías. Isaías 43:7 dice, está escrito: todo el que es llamado por mi nombre. Qué interesante es notar esto, que Isaías está viendo lo que pasó en la creación, porque Dios desde que creó todo le puso un nombre, le dio una función a todo. El nombre es la función. También implica las características, el llamado. Pero también aquí le dice: todo el que es llamado por mi nombre. Eso denota autoridad del que nombra, del que llama. Y dice: y quien he creado para mi gloria. Usted fue creado no para usted, no para usted sobresalir, ausente de la voluntad de Dios, mi amado. Es por eso que ministrarle a Él es más importante que ministrar para Él. Es por eso que tener un título no implica nada si usted no ejerce la función. Es lo mismo que cuando usted le sirve a Dios, tiene que haber un resultado. Es lo mismo que cuando usted le adora, usted tiene que haber, le alaba, tiene que haber un resultado en su alabanza. Es lo mismo que cuando usted ora, debe haber efectividad en lo que usted hace. Por eso dice: a quien he formado, ya a quien he hecho. Mi amado, es interesante notar esto. El tiempo yo sé que es corto. Yo quisiera seguir hablando un poco más de este tema interesante. Yo creo que el énfasis es inminente. Yo creo que usted me ha escuchado lo que he tratado de decir. Y yo quiero terminar citando este verso, que yo creo que es el verso más mal interpretado, porque ahora ya podemos citarlo, donde ahí este verso se utiliza para decir que fuimos llamados a alabar. Yo creo que usted ya debe entender que fuimos llamados para la alabanza de su gloria, no para alabar, que es otra cosa. Usted fue llamado para la alabanza de su gloria. ¿Cómo yo soy llamado? ¿Qué significa ser llamado para la alabanza de su gloria? Bueno, lo explicamos: cuando usted cumple el propósito por el cual usted fue llamado. Pero mire qué dice Efesios 1:5-6. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Tú ves, su llamado, su verdadera identidad es ser el hijo de Dios. Suyos por medio de Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Tú ves, fue su voluntad lo que lo predeterminó a usted para ser adoptado su hijo, que es su verdadera identidad. Para alabanza de la gloria de Dios. Usted ve que no dice para alabar a Dios, sino dice para alabanza de la gloria de Dios. O sea, el ser predestinado, su hijo, por su voluntad, se determina cuando usted vive conforme a ese llamado al dominio que acabamos de leer en Génesis 1:26 y al 28. Y cuando usted comienza a vivir de esa forma en la tierra, siendo la imagen de Dios, el representante de Dios, trayendo dominio, multiplicándose, sojuzgando la tierra, estableciendo el reino de Dios en la tierra, avanzando los propósitos de Dios en la tierra, usted trae gloria a Dios. La única forma de usted traer gloria a Dios es cuando usted vive conforme a como Él ha determinado. Por eso dice que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El verso 12 de Efesios 1 también dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces lo repite de nuevo. En otras palabras, cuando en su imagen y semejanza nosotros gobernamos la tierra en su nombre, nos convertimos en la expresión de su gloria, nos convertimos inmediatamente en la expresión de la gloria de Dios en la tierra. Somos la reputación de Dios, somos la mano, somos la voz, somos los pies, somos el cuerpo de Dios. Es como si fuera Dios mismo estableciendo su reino, como es arriba es abajo, como es en el cielo es en la tierra.
usted se convertirá en una interfaz, en un conducto de establecer en cada jurisdicción que Dios lo ha puesto, que Dios lo ha colocado, la voluntad de Dios. Todo reino sucumbirá delante de él. Todo lo que se levanta en contra de él se caerá. Por eso la enfermedad, la aflicción, la derrota, la muerte, cuando él está en ese lugar, cuando él se establece en un lugar, cambia la atmósfera, cambia la situación presente. Es por eso que usted ve que cuando Yeshua, Jesús siendo el representante de Dios en la tierra, él vivió para hacer la voluntad de Dios solamente. Cuando él hablaba, milagros ocurrían. Cuando él hablaba, los enfermos se levantaban, los muertos resucitaban. Cuando había necesidad económica, él solventaba esa necesidad económica. Cuando había precariedad alimentaria, él hacía milagros de alimentación. Porque cuando la presencia de Dios es cargada por un hombre que entiende su llamado, que entiende que la prioridad de su vida es ministrarle a él, no ministrar para él, comienza a tener efectividad, comienza a tener poder, comienza a tener la revelación, comienza a tener el impacto que Dios ha declarado para los que le siguen y los que le aman. Y de ahí está usted. Así que yo quiero, luego de terminar esta charla hermosa, esperamos que haya sido de gran bendición y que hayamos podido tener una enseñanza adecuada, ponerlos en las pantallas aquí, en nuestros teléfonos. Por favor, mire, somos Buenas Nuevas. Somos Buenas Nuevas y aquí están nuestros teléfonos en las oficinas. Es el número 809-567-7675. Marque la extensión 231. Ahí le atenderán cualquier situación, cualquier oración, cualquier necesidad que usted tenga. Llámenos. Queremos saber de usted. Ahí está nuestro WhatsApp también, el 829-889-4712. Necesitamos escucharle. Aquí hay una congregación para que usted venga a asistir y que usted pueda recibir liberación, salvación, pero sobre todo usted podrá entender el llamado por el cual usted existe. Eso lo reconectará a usted al propósito de Dios en su vida. Así que, mis amados, gracias. Quiero despedirme solamente, darle las gracias a todos ustedes. Coméntenos en nuestras redes sociales, aquí en este canal de YouTube. Ponga ahí sus preguntas, sus comentarios. Agradecemos a todos ustedes que nos escuchan. Gracias de verdad. Eso es un esfuerzo que hacemos para bendecirle a usted. Este programa llamado Tiempos de Fe y todos los programas de este podcast, usted puede beneficiarse grandemente de las cosas que nosotros estamos enseñando. Yo espero que este tiempo le haya bendecido, le haya ayudado a entender ciertas cosas, le haya enseñado a tener las prioridades en su vida, que es ministrar a Dios. No se enfoque en su ministerio. No, que yo quiero un ministerio, eso es bueno, está bien. Bueno, el que quiere un ministerio es bueno. Ahora bien, lo más importante para que su ministerio tenga fuerza, efectividad, es conocer estos principios que acabamos de hacer. Es ministrar a Dios. Para eso usted fue llamado, mi amado, para ministrarle a Él. Cuando usted se enfoca en ministrarle a Dios, tendrá efectividad, tendrá poder y podrá ver en su vida todo lo que Dios ha planeado para usted. Así que nos despedimos. Le habla su hermano, Pastor Luis Fernando Graciano. Gracias de verdad nuevamente, reitero, por estar con nosotros. Gracias y paz a todos. Hasta la próxima oportunidad.